¿Qué tal, amigos? Nosotros vamos a platicar sobre el origen del chinelo, o sea, sobre el origen del chinelo. Bueno, ya conocemos el chinelo, creo que sería por demás hablar cómo es el chinelo. Y bueno, la versión más difundida lo presenta como una burla a los españoles. Sin embargo, nosotros vamos a presentar la hipótesis de nosotros, o sea, nosotros tenemos una hipótesis distinta a esa y que creemos que es la que está más documentada. Bueno, primero vamos a hablar de dónde el documento más antiguo de los chinelos, ¿de qué año es? Bueno, tenemos uno de Totolapan de 1909, en donde aparece la palabra chinelo en Totolapan. El bello son del chinelo nos trae cualeco lejano, alegría para el chicuelo, recuerdos para el anciano. Es el documento más antiguo que tenemos sobre el carnaval de Chinelo. Bueno, también tenemos... También tenemos otro documento del año 1933 de Francisco Domínguez, en donde menciona la palabra sineloquie. Francisco Domínguez fue a Tepoztlán. En ese entonces, casi el 60% de la población de Tepoztlán hablaba náhuatl, según el censo de la época, el censo de 1940. Más que, aunque es probable que en realidad hayan hablado la totalidad, porque en ese entonces daba vergüenza. Bueno, la gente se cohibía de decir que hablaba náhuatl. Entonces, si aquí dice que 60% de la población hablaba náhuatl, es muy probable que solamente sea nahuaparlante, o sea, que no hablara español. Bueno, Francisco Domínguez, llegó a Tepoztlán en 1933. Él era un investigador folclórico y le preguntó a un poblador, le dijo, oye, ¿qué significa chinelo o qué es eso? Y él le dijo, no, pues viene de la palabra sineloquie, que significa disfrazado. O sea, disfrazado. Eso es lo que tenemos ahí, ¿no? Disfrazado. Sin embargo, ya 2 décadas después, en 1960, debido al nacionalismo mexicano, ya alguien dijo que significaba movimiento de caderas, lo cual podría ser también, pero los chinelos no solo mueven las caderas. Pero bueno, continuemos aquí. Entonces, sineloquie, bueno, tiene relación con lo demás, con huehue, huestique, huichilín, huichichique, o sea, con la pluralización de las palabras, ¿no? En náhuatl. Bueno, también, ¿qué otra prueba tenemos, otro documento tenemos sobre el origen del chinelo? Bueno, tenemos la bandera de Tlayacapan, la bandera más antigua, que sale un documental de Tlayacapan, el documental grabado en Tlayacapan, se titula El origen del chinelo. En el minuto 6:20, el testimonio de María del Carmen Luque Macedo, ella menciona que una de las banderas más antiguas del carnaval de Tlayacapan, usada por la comparsa central en la primera mitad del siglo XX y pintada por Luis Luque Macedo, representa en su franja central a dos personajes de la comedia del arte italiana, Pierrot y Colombina. Como vemos, ya en Tlayacapan conocían a Pierrot y Colombina, personajes de la comedia del arte de Italia, y que se dispersó por el mundo. Entonces, ahí va nuestra idea. Bueno, en conclusión, este video se resume en lo siguiente. Mientras aquí en Morelos brincan los chinelos antes de Cuaresma, en Italia, en Nápoles, ahí toda esa región, en el carnaval napolitano, actúan las pulchinelas, o sea, chinelos, pulchinelas. Bailan al mismo tiempo, actúan al mismo tiempo, en diferentes carnavales, en Morelos y en la región de Nápoles. Entonces, nuestra hipótesis es que chinelos, pues es como, digamos, una versión, bueno, no una versión. Creemos que alguien se inspiró en el carnaval napolitano, en la pulchinela, y creó e inventó el chinelo aquí en esta región. Pero bueno, continuaremos explicando eso, ¿no? Bueno, como mencionamos, en la comedia del arte participan Colombina, Arlequín, Pantalone, Pulchinela, Pierrot. Muy interesante, eso está muy interesante también, porque les vamos a decir por qué. Porque aparecen más personajes, no nomás aparece Pulchinela, Pulchinelo, Chinelo en Tlayacapan. Ahorita les vamos a explicar. Bueno, sobre el carnaval, eso ya lo sabemos todos, es algo que conocemos todos, que pues hay un documento de 1872 que menciona la celebración de carnaval, ¿no? Pero en el México y en el mundo hay cientos de carnavales sin chinelos.
el hecho de que hubiera un carnaval en 1872 en Tlayacapa no prueba que hubiera chinelos todavía. El chinelo surgió después del carnaval como una invención dentro de él, probablemente, y aquí tenemos una hipótesis, de 1895 a 1905. Es un tema muy amplio, pero bueno. Ahora, ¿quién es Pulcinella? ¿Y por qué nosotros asociamos Pulcinella al chinelo? O Pulcinelo al chinelo, ¿por qué lo asociamos? Bueno, Pulcinella en español es polichinela o polichinelo, porque Pulcinella es una palabra italiana. Es la máscara más emblemática del carnaval napolitano y uno de los personajes centrales de la comedia del arte. Su origen fue lo inventó una persona de Italia a finales del siglo XVI y aparece en el teatro, ya está documentado en el siglo XVII. Su disfraz es diferente al disfraz de los chinelos, o sea, el Pulcinella del carnaval napolitano de Italia es diferente al disfraz del chinelo del carnaval morelense de México. Pero vamos a ver en dónde encontramos semejanzas, porque sí encontramos algunas. Bueno, entonces, bueno, todos sabemos que el carnaval viene de Europa, ¿no? El universo carnavalesco y burlesco llegó a México en el siglo, pues, en la época colonial, pero la comedia del arte, pues es probable que también haya seguido llegando en el siglo XIX. Junto con todos los personajes que había. Era lo que pensábamos, que los chinelos no nomás nacieron como un brinco, los chinelos nacieron en un inicio como una obra de teatro, como todas las demás danzas comedias. Todas las demás que existen las danzas que existen en un principio fueron danzas comedias, o sea, hablaban, tenían una porción de teatro y una porción de danza. Y eso es muy entendible, porque así se entretenía la gente de esas épocas, o sea, es como un patrón. Que todos hacían, que es de similaridad entre todos. Bueno, entonces se dispersa mundialmente la comedia del arte italiano, llega a España, llega a Portugal, llega a América, en Francia, llega a Francia, allí no le dicen polichinela ni pulcinella, le dicen de otra manera, pero igual, se escribe polichinelle, desconozco cómo se pronuncia, quizás polichinelle. Llega a Francia, llega a Alemania, ahí es igual, un nombre parecido, Pulcinella, bueno, no sé alemán, pero llega a Alemania y se dice Pulcinella también. Llega a Inglaterra, Punchinello, y ahí cambia también a Punchinello, algo así, bueno, cambia. Llega a España, en donde se llama Don Cristóbal Polichinela. Está documentado en el siglo XVIII. O sea, por el año 1790, por ahí. Y llega a América Latina. También llegan los polichinelos a América Latina. Llegan a Cuba, a Colombia, Chile, Argentina. Llegan como títeres. Como títeres. O sea, entonces, se parece mucho la palabra polichinela con la palabra chinelo. Son muy parecidas. Como les digo, es un tema muy amplio, pero esperemos hablarlo más pronto. Bueno, entonces, llegan compañías teatrales españolas e italianas a México durante el periodo colonial, también siguieron llegando durante el siglo XIX, y la palabra polichinela era muy popular. Hay bastantes, en muchos lugares del mundo, polichinela era muy popular. De hecho, hasta Federico García Lorca, el poeta y dramaturgo español, incorporó al polichinelo en sus obras para títeres en los años 1920 y 1930. O sea que ya existía el polichinelo, ya existía la polichinela. Bueno, ahora bien, actualmente, aunque el polichinela surgió desde hace siglos, actualmente la polichinela sigue viva. Como les menciono, en Acerra, en Nápoles principalmente, allá en el carnaval aparecen muchas referencias de Pulcinella en los festivales. O sea, no es un personaje de museo, es un personaje del carnaval napolitano y continúa vivo. Entonces, como les digo, mientras en Nápoles, en Nápoli, como se quiera mencionar en italiano, en esa región, en esos pueblos que están cerca de ahí, actúan las pulchinelas en Morelos, en los Altos y ya pues en muchos lados, porque ya se dispersó por muchos lados de México y del mundo, actúan los chinelos, pulchinelas. Bueno, ahora bien, vamos a ver por qué creemos que
el primer chinelo se inspiró en Pulcinella. Lo vamos a decir de manera respetuosa. Nosotros no quisiéramos decir esto, pero pues las fuentes están hablando, las fuentes quieren salir a la luz y los tenemos que decir. Porque a nosotros nos gustaría que fuera un invento netamente mexicano, que creemos que sí, fue un invento netamente mexicano. O sea, es como todo, inventaron aquí en México. Los chinelos son morelenses, fueron inventados por una persona morelense. Eso no está en discusión. Y fue inventado pues por Tlayacapan en esa región. Eso no es la discusión. Lo que queremos buscar es cómo se llegó a ese invento, ¿no? Bueno, como mencionamos, en las coincidencias, mientras en el martes de carnaval, o sea, antes del miércoles de ceniza, antes de la cuaresma, en Nápoles actúan las pulchinelas, aquí en Morelos actúan los chinelos. Eso es la misma fecha, y ambas tradiciones respetan el calendario católico carnavalesco. O sea, esa coincidencia no es trivial, refleja una cultura compartida que apunta a un origen común o a una influencia directa. Bueno, esa es una prueba. Bueno, son como 20 pruebas. Vamos a mencionar de rápido las que nos alcance antes de que lleguemos al minuto 20 del video para que no haya problemas. Bueno, la segunda, el falsete de Tlayacapan. En Tlayacapan los chinelos hablan con una voz con falsete y tono agudo. Ese es un rasgo distintivo de Pulcinella en el carnaval italiano, cuya voz chillona y estridente es parte esencial del personaje. En el teatro de títeres europeos, donde hay pulchinelas. Entonces, digamos que esas son las otras semejanzas más. Hay más semejanzas todavía. Ya en los demás pueblos ya no usan el falsete como en Tlayacapan. Pero pues por eso creemos que también en Tlayacapan surgió el chinelo, pues, en esa región. Bueno, otra prueba es que ya había un antropólogo que ya lo había notado, igual que nosotros lo notamos. Dijimos, como que los chinelos se parecen mucho a los del carnaval de Italia. Bueno, no se parecen mucho, o sea, son diferentes. Ya sabemos que en Europa no son tan alegres como aquí. Pero sí, el nombre chinelo a polichinelo se parecen, eso es obvio. Chinelo polichinelo se parecen. Entonces, ahora bien, también en los huehuenches o huehuenses, en los huehuenses de Tlayacapan aparece un personaje cazador que se parece mucho a un personaje también de allá. Esto lo vamos a mencionar más abajo, porque el cazador se parece a Pulcinella o a Polichinelo, el cazador de los huehuenses, del huehuensin. Se parece a Pulcinella en que tiene joroba, tiene bien trabultado y cojea de un pie, ¿no? Entonces, y otras características más. Y eso es muy interesante. Además acá hace movimientos similares pues, hay más características, pero vamos a decir las principales. Bueno, ¿qué más? Y algo interesante, ese investigador que en 1986 llegó a Tlayacapan dijo que él llevaba un libro con el calendario azteca y la imagen de Tezcatlipoca y a muchos les gustó y empezaron a adornar su sombrero con Tezcatlipoca y con el calendario azteca. Eso no lo digo yo, lo dice ese investigador que publicó su libro en 1986 cuando él llegó a Tlayacapan, y lo pueden comprar. Se llama John M. Ingham. Bueno, John M. en español sería Ingham. Su libro se llama María, Miguel y Lucifer. Bueno, está en inglés. Dice Mary, Michael and Lucifer, Fall Catholicism in Central Mexico. Eso es su libro. Lo recomiendo comprar. Catolicismo folclore, catolicismo en México Central. Les recomiendo que lo compren, porque él habla sobre lo que él vio en Tlayacapan en 1986, y él menciona eso, que él llevaba un libro con un calendario azteca y la imagen de Tezcatlipoca, y los chinelos de Tlayacapan lo vieron y dijeron, no, pues nos gusta esta imagen, la vamos a poner en nuestro sombrero, y lo hicieron. Él lo comenta en el 86, o sea, no lo comento yo, lo comenta él en 1986. Bueno, entonces, bueno, aquí pues, cierto, aquí hay algo que puede ser refutable, pero el chinelo no se parece, la máscara de chinelo se parece a la máscara de Pulcinella. No se parece, pero sí se parece a otra, a la de Pantalone o Pantaleón.
Entonces, sí se parece a esa, por la barba, larga y puntiaguda. O sea, eran personajes que andaban juntos. O sea, eso es lo que... No, bueno, eso sería otra característica. Entonces, como vemos, Pulcinella y Chinelo, Polichinelo y Chinelo, son los bufones que se burlan de los poderosos. El calendario, bailan en las mismas fechas. La voz, ambos usan falsete agudo, tanto en Nápoles como en Morelos. Y la fonética es muy parecida. Bueno. Bueno, continuamos aquí. También algo interesante es que el convite de Tlayacapan, y eso es algo que publicó una persona de una comparsa de Tlayacapan, que menciona que Guilebaldo Banderas, de la comparsa América, en el año 2025, dijo que en Tlayacapan el cazador es jorobado, panzón y cojea al caminar. ¿Y quién es jorobado, panzón y cojea al caminar en la Comedia del Arte de Italia? Pues es Pulcinella. Si buscamos a Pulcinella, podemos buscarlo en internet, Pulcinella, Polichinela o Polichinelo, como quieran buscarlo. Si buscamos a Pulcinelo, nos daremos cuenta que es jorobado, panzón y cojea al caminar, o sea, similar al de Tlayacapan. Eso significa que Polichinelo llegó a Tlayacapan. Llegó, porque si no, ¿por qué se parecen? Pero bueno, supongamos que es otra coincidencia más. Sigamos buscando las coincidencias, que vemos que son demasiadas coincidencias, pero ahorita vamos a decir más para que no se alargue el video. Cargan animales disecados y porta una escopeta destartalada. Entonces sí hay varios rasgos que conectan al cazador de Tlayacapan, de los Bubensin, con los Pulcinelas. La joroba, el vientre abultado y la cojera. Bueno, acá hay bueno, acá hay más semejanzas, pero la vamos a decir después. ¿Qué más? Bueno, bueno, también menciona aquí Guilibaldo Banderas, de la comparsa América de Tlayacapan, menciona que el cazador, bueno, no nomás el cazador, sino demás personajes, el doctor que ofrece inyecciones falsas, el sacerdote que bendice, el político ridiculizado, el fotógrafo con lentes de fondo de botella, todas son figuras de autoridad que el pueblo burla y humilla en el convite. Eso es exactamente lo que pasa en la Comedia del Arte de Italia. Eso es exactamente lo Pulcinella. La burla entonces no es a españoles en particular, es al médico, al cura, al gobernante, al poderoso en turno. En Nápoles es el mismo espíritu del siglo XVI. Entonces vemos que son muy parecidos. No son una burla específica a españoles, sino que son una burla, pues, como mencionamos, al médico, al cura, al gobernante, al poderoso en turno. Eso es muy interesante. Son la expresión, bueno, entonces los chinelos son la expresión morelense de algo mucho más antiguo y universal, el derecho del pueblo a reírse de quien manda. Bueno, como vemos, tenemos evidencia fonética, documental, académica, candelárica, teatral y comunitaria, que sostiene la hipótesis de que los chinelos, en un principio, alguien de Morelos, pues como el carnaval vino de Europa, concretamente, bueno, de Italia, pues en un principio el chinelo, pues, bueno, se inspiraron en Pulcinella, pero salió algo completamente nuevo, o sea, algo nuevo. Y fue entre los años de 1870 a 1905, como mencionamos. Solamente nos falta algo, en la hipótesis para que ya sea completamente irrefutable. El canal de llegada es lo que nos falta, o sea, es lo único que nos falta ya. O sea, necesitamos el documento, la noticia de un periódico o referencia que demuestre que en la región de Morelos, en la región de Tlayacapan, entre 1870 y 1905, alguien vio actuar a un polichinelo o que circulaba alguna publicación ilustrada que lo mostrara. Cuando encontremos eso, pues ya prácticamente tendremos todo. Sabremos que los de Tlayacapan conocían a los polichinelos de Nápoles. Entonces, o no nomás de Nápoles, como dijimos, se habían dispersado en Francia, en España, en Europa, en muchos lados y en América Latina, o sea,
Cuando encontremos un documento de que los pobladores de Tlayacapan conocían a los pulchinelos, entonces sabremos que quizás esa fue la inspiración. Bueno, continuamos. Bueno, como vemos, hay tres grandes hipótesis sobre el origen del chinelo. Una es que el chinelo es una burla de los españoles derivado de los huehuenches. Es la hipótesis más difundida. Sus argumentos son disfraz exótico y estrafalario, como el de los ricos, baile burlesco y la existencia de danzas comedias coloniales como los huehuenches que ridiculizan a los gobernantes. Fortaleza. Pues sí, los chinelos son una comparsa burlesca y el carnaval siempre ha incluido sátiras a los poderosos. Es una función social, el chinelo es real y no está en disputa esta función. Pero tiene muchas debilidades. Vamos a leer las debilidades de esta primera hipótesis. De la hipótesis de que los chinelos es una burla de los españoles derivada de los huehuenches. Vamos a leer las debilidades. Las debilidades son: los españoles se retiraron de México en 1821. Si el primer chinelo documentado aparece en 1909, aparece 88 años después. Si el disfraz fuera de burla específica al español, lo lógico es que hubiera surgido antes, no casi un siglo después de la lucha de independencia. Esa es una debilidad de esta hipótesis. Segunda debilidad: el disfraz de chinelo no se parece al vestuario español de ninguna época. Los españoles no usaban túnicas bordadas, sombreros de alas enormes, ni máscaras barbadas. Bueno, no usaban esas túnicas, ni sombreros de alas enormes de ese tipo. Una burla eficaz requiere parecerse al burlado, y los chinelos no se parecen a los españoles de ninguna época. Esa es otra debilidad de esa hipótesis. Tercera debilidad: no existe ningún documento, crónica ni tradición oral que diga explícitamente este disfraz fue inventado para burlarse de los españoles. Eso es algo que surgió del año 1960 a la actualidad. Anteriormente a 1960 no existe ni un documento, crónica ni tradición oral que diga específicamente este disfraz fue inventado para burlarse de los españoles. Como mencionamos, esta versión surgió de 1960 sin evidencia documental. Al menos nosotros no la hemos encontrado. Bueno, otra debilidad de esta hipótesis es: los huehuenches son una danza comedia colonial con personajes definidos y libretos. Los chinelos son disfrazados carnavalescos sin personaje fijo ni libreto. Son tradiciones distintas en estructura, nombre y función teatral. Bueno, esa es la primera hipótesis. La segunda hipótesis que me han comentado: el chinelo deriva de las danzas de moros y cristianos. Esta hipótesis tiene mayor solidez visual. El disfraz de chinelo se parece notablemente al disfraz de los moros turcos. Máscara barbada, con ojos claros, sombrero alto, capa, terciopelo, música de viento. Además, la zona de Tlayacapan y Totolapan están geográficamente rodeadas de comunidades que practican las danzas de los 12 pares de Francia. Fortalezas. Las similitudes visuales son innegables y la geografía apoya la hipótesis. En Morelos sí hubo proceso de sustitución de morismas por tradiciones más acordes al espíritu nacionalista posindependencia, como surgió en Huejotzingo, Puebla, donde las batallas de moros y cristianos se convirtieron en la representación de la batalla de 5 de mayo. En Tetela del Volcán, los moros turcos se convirtieron en sayones, en Yecapixtla en matacueros, en Tlayacapan y Totolapan pudieron haberse convertido en chinelos. Pero también esta hipótesis tiene debilidades. Una de ellas es: el parecido visual no es prueba directa. O sea, aunque se parezcan, no es prueba directa. Ambos disfraces pueden derivar de la misma fuente, en el imaginario de lo exótico oriental, que dominaba el gusto popular europeo y novohispano del siglo XIX. No se ha encontrado un eslabón documental, algún registro que muestre la transición explícita de un danzante de moros a chinelos, y esta hipótesis no explica por qué el nuevo disfraz recibió el nombre de chinelo y no algún otro nombre relacionado con los moros, turcos o aztecas. Aunque pudiera ser que los chinelos derivaran de chino, una palabra que funcionaba en el español del siglo XIX, al igual que la palabra moro para aludir a los paganos, sería una acción. Sin embargo, los chinelos son de creación reciente, por el año 1900, o sea, también no tiene mucha fortaleza esta segunda hipótesis. Ahora, la tercera hipótesis, que es la que defendemos nosotros en este video y la que pues defendemos nosotros, que creemos que es la correcta, y vamos a decir por qué, si no es que ya hemos dicho algunas cosas. Nosotros creemos que el chinelo desciende de Pulcinella, es la hipótesis que defendemos. Esto pasó así: un morelense que buscaba un disfraz novedoso para el carnaval tomó como modelo al personaje europeo Pulcinella,
conocido en México a través de compañías teatrales, títeres, periódicos ilustrados o viajeros. Lo adaptó al contexto local y lo transformó en algo completamente nuevo y propio. Ahora vamos a ver las fortalezas de esta hipótesis que nosotros defendemos. Evidencia fonética. Polichinela y chinelo, polichinelo y chinelo son demasiado cercanas las palabras para hacer coincidencia. Esa es una fortaleza. El testimonio de Francisco Domínguez del año 1933 registra que en Tepoztlán, Cineloquie significaba disfrazado, apuntando que el nombre viene del personaje, no de una palabra náhuatl. Primera fortaleza. Segunda fortaleza. Hay respaldo académico, hay antropólogos que ya vinculaban a los chinelos con la comedia del arte, por ejemplo en 1986, cuando vino, les digo, vino John Ingham a Tlayacapan y dijo, lo primero que al ver los chinelos dijo, estos se parecen a Pulcinella de Italia. Es otra fortaleza. Bueno, si fueran aisladas las evidencias, podríamos decir, es una coincidencia, pero es que son muchas, vamos a seguir diciendo todas. Bueno, Pulcinella ya estaba presente en México. Las compañías teatrales europeas actuaban en México desde el periodo colonial. O sea, el personaje de Don Cristóbal de Pulcinella era conocido en España antes de 1790. Bueno, y de allí pues, es probable que ya haya sido conocido en América. De hecho, como mencionamos, hay Pulcinellas en América. Entonces, desde allí viajó en América, o igual, quizás también podría haber viajado Polichinella de Italia, de Nápoles, América, o de Francia, donde también era muy popular, de Francia, América, o sea. Bueno, ahora, esa es otra fortaleza. Bueno, las fechas, bailan en la misma fecha, o sea, mientras nosotros estamos brincando en el Carnaval de Morelos, como chinelos, o con los chinelos, con la banda, en Nápoles, en el martes de Carnaval de Nápoles, están haciendo lo mismo. Con diferente música, más aburridos, claro, porque aquí somos más alegres y con música un poco más aburrida y cosas así. Pero mientras los chinelos están bailando en Tlayacapan, en Nápoles están bailando o están actuando las pulchinelas. O sea, otra coincidencia más, me van a decir, pues no sé. Continuamos dando más fortalezas porque creemos que están relacionados chinelo y pulchinela. Bueno, el falsete de Tlayacapan. Tlayacapan, donde es la cuna del chinelo, los chinelos más antiguos, ese es un argumento muy difícil de refutar también. Ellos imitan la voz aguda de Pulcinella. O sea, Pulcinella habla con voz aguda. O sea, ¿coincidencia también? Bueno, sigamos mencionando las fortalezas. La bandera de Tlayacapan, la más antigua, la que sale en el documental de ellos mismos, de los de Tlayacapan, pues, de Tlayacapan Cuna del Chinelo, que les recomiendo que vean el documental, está de forma gratuita en YouTube. En su documental mencionan, como ya mencionamos anteriormente, que aparece Pierrot y Colombina, o sea, personajes que actúan junto con Pulcinella en Carnaval Napolitano. Pierrot y Colombina aparecen en la bandera más antigua de Tlayacapan. Y no me crean a mí, vean el video de Tlayacapan Cuna del Chinelo. Y ahí van a ver que pues está en YouTube. Igual si me dicen, les pongo ahí en los comentarios el link para que puedan ver el video. Entonces, eso es otra coincidencia más que vincula a los chinelos con la comedia del arte en Italia. Entonces, pues confirman que esos personajes de la comedia del arte del carnaval napolitano ya eran conocidos en la región. Bueno, ahora vamos a hablar las debilidades de esta hipótesis que defendemos, porque también tiene debilidades. La debilidad, que es la que mencionamos más fuerte, es que nos falta un documento que muestre explícitamente la transición. Alguna crónica que diga, fulano vio a los polichinelas o polichinelos europeos e inventó el chinelo. Ese documento puede no existir nunca, porque los inventores populares raramente dejan registro escrito. Esa es una debilidad que tenemos, pero esa la tienen los demás también. O sea, los demás tampoco no tienen un documento que muestre explícitamente cómo surgió cómo sostienen su hipótesis. Entonces, esa es una debilidad de nosotros. Y nosotros queremos buscar, como todos, queremos buscar la verdad. O sea, el origen verdadero. Entonces, esa es una debilidad que tenemos. Honestamente, nuestra debilidad. Falta el documento que muestre explícitamente la transición. Alguna crónica que diga, fulano vio a los polichinelas europeos e inventó el chinelo. Eso nos falta. También, otra debilidad que tenemos es que no
se ha comprobado el canal concreto por el que Pulcinella llegó a los Altos de Morelos. ¿Vino una compañía de títeres? Necesitamos una ilustración de un periódico, un viajero. La investigación continúa, pero si llegamos a encontrar que había una compañía de títeres con polichinelos en Tlayacapan antes de los chinelos, pues yo creo que ya sería otra evidencia más. No sé, juntaremos las mayores cantidades de evidencias, porque nosotros lo que queremos es buscar la verdad del origen. O sea, no importa que no tengamos razón, el chiste es encontrar la verdad. Bueno, aquí también las hipótesis 2 o 3 no son contradictorias, porque es probable que el chinelo tenga raíces en el disfraz de los moros, que explicaría por qué se parecen, la máscara barbada, la capa y el sombrero, y también de Pulcinella, que explicaría su nombre, Pulcinella, su voz y su espíritu cómico carnavalesco. Es probable. Sería un origen doble y complementario. La forma visual del disfraz vendría de los moros turcos, el nombre y el alma festiva de Pulcinella. Ahora bien, bueno, continuamos. Ya se está alargando el video, pero bueno, tenemos que decir todas las evidencias, porque si no, alguien va a decir, no, yo no creo eso. Y bueno, no queremos convencer a nadie, nosotros queremos buscar la verdad. Y vamos a seguir diciendo las demás evidencias, por lo menos vamos a decir las más que podamos. Ahora, Pulcinella en México del siglo XIX, sí hubo pulcinelas en México en el siglo XIX. Antes que hubiera chinelos, había pulcinelas en México. Porque pues había compañías de teatro que venían de Italia, traían la comedia del arte, incluyendo a Pulcinella. O sea, sí había pulcinelas en México antes de que hubiera chinelos, eso sí. O sea, sí es una evidencia. También la tradición de los títeres polichinelos circula ampliamente en América Latina. Como les menciono, hay polichinelos títeres en Cuba y en otros países. Hay titireteros que representan al personaje llamado Pulcinella. O sea, que era lo suficientemente conocido que, como les dije, Federico García Lorca, un poeta y dramaturgo español, lo incorpora en sus obras de títeres en 1920 y 1930, entre 1920 y 1930. O sea, el Pulcinella era muy conocido. Y como mencionamos, tenía mucho arraigo en España desde el siglo XVIII, y desde ahí, pues llegó a México con los viajeros, comerciantes, compañías teatrales y eventualmente los periódicos ilustrados. Ahora bien, bueno, también hay otros carnavales en donde aparecen personajes interesantes. Por ejemplo, los viejos de carnaval de Zacualpan, Veracruz. Quizás la hipótesis del polichinelo no se limita nada más a Morelos, sino en Zacualpan, Veracruz, existe otra tradición carnavalesca llamada los viejos de carnaval, que presenta similitudes notables con los chinelos y que puede apuntar a una influencia cultural más amplia de la comedia del arte napolitano en México. Como mencionamos, usan máscaras con rasgos exagerados, nariz prominente. Bueno, esto ya sería de otra tradición de otros pueblos, no enfocada tanto a los chinelos, pero lo que queremos decir es que uno de los rasgos más reconocibles de Pulcinella y de varios personajes de la comedia del arte es la nariz exagerada y prominente, ¿no? Pero bueno, eso ya es de otro carnaval. Ajá. Bueno, nos volvemos a regresar al chinelo. El chinelo no es huehuenche. Hay diferencias que hacen imposible una descendencia directa de chinelos y huehuenches. Los huehuenches son una danza comedia colonial. Les recomiendo que compren o lean de manera digital, está gratis en internet, el libro sobre los huehuenses, investigado en 1890, o sea, hace pues bastantes años, más de un siglo. Se escribió un libro porque había un investigador que estaba buscando el origen de los huehuenses precisamente, y bueno, y él recopiló los datos, los nombres de los personajes. Algunos de ellos son Gobernador Tastuanes, el huehuense, Don Forcico, Doña Azuche Malinche, entre otros. Tenían libretos, tienen diálogos y una estructura narrativa. El huehuense de Nicaragua, por ejemplo, es el ejemplo mejor documentado. Fue declarado Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Y conserva su estructura teatral completa. Y lo conserva porque un investigador, como les digo, en 1890, que recopiló esos datos, que eso ayudó mucho. Bueno, la palabra huehuenche viene de huehuensin, que es venerable, respetable anciano, aunque hay investigadores, bueno, nosotros también sostenemos que quizás sea cuecuentzin, que significa desvergonzado, travieso, burlón, pero con afecto. O sea, no sería huehuentzin, sería cuecuentzin,
Cuecuenche. No huehuenche, sino cuecuenche. O sea, suenan casi igual. Pero bueno, ese es otro tema y no nos vamos a meter tampoco en eso. Sería interesante esto porque el cuecuenche sería el antecedente más preciso de la función cómica y satírica de estas danzas. Bueno, en cambio los chinelos son disfrazados carnavalescos sin personajes fijos, sin libreto y sin estructura narrativa. No hay un papel que representar, hay un disfraz y un brinco. Si los chinelos fueran huehuenches transformados, sería de esperar que, 1. Conservaran algún elemento del libreto o de los personajes. 2. Siguieran llamándose huehuenches o cuecuenches, como ocurre en docenas de comunidades donde la danza de los huehuenches persiste con su nombre original. O sea, si los chinelos fueran huehuenches, ¿por qué no se llaman huehuenches? Se seguirían llamando huehuenches. O sea, ahí vienen los huehuenches, el brinco de los huehuenches. Pero no, los chinelos no se llaman huehuenches, se llaman chinelos. La ausencia de estas cosas evidencia que no hay una descendencia directa. Lo que sí comparten los chinelos y los huehuenches es la función social. Ambos son vehículos de una sátira popular hacia los poderosos, o sea, ambos son burlas hacia los poderosos. Pero compartir función no equivale a compartir origen. Muchas tradiciones distintas cumplen funciones sociales similares sin derivar unas de otras. Bueno, ya resumiendo, vamos a continuar hablando. Bueno, entonces existen 4 explicaciones posibles para el origen del nombre. Vamos a ordenarlas de mayor a menor solidez documental. La hipótesis de Polichinela, la más sólida. Polichinela, chinela, chinelo. El proceso de simplificación de un nombre extranjero por parte de la comunidad que lo adopta es un fenómeno lingüístico común y documentado. La palabra chineloquie, plural náhuatl de chinelo, recogida por Domínguez en 1933, muestra que la comunidad ya había integrado el término a su gramática, pero su significado seguía siendo disfrazado, no movimiento de caderas. Y hay que recordar que en esa fecha, 1933, en 1940 la población de Tepoztlán, el 60% hablaba náhuatl. Entonces, en 1933 es probable que más, y es probable que más hablara náhuatl. Bueno, hay otra hipótesis de lo chinesco, que en los siglos anteriores se usaba la palabra chinesco para cualquier cosa exótica o de aspecto ornamental misterioso. Los trajes de carnaval europeo con influencia turco-otomana eran llamados chinescos en España y las Canarias. Un disfraz exótico carnavalesco pudo recibir ese nombre coloquial de chinelo. Esta hipótesis y la anterior son compatibles. El disfraz era chinesco y su inspirador era el polichinelo, o sea, no se contraponen esas hipótesis. La hipótesis de la China poblana, esa no. La hipótesis de movimiento de caderas, esa es la más débil. Chineloa, la más débil. Surgió en 1960, después de que ya existían los chinelos. El baile surgió la hipótesis del movimiento de caderas, chineloa. Pero el brinco del chinelo no se limita a las caderas, incluye hombros, brazos y saltos. Y lo más importante, cuando Francisco Domínguez, el primer investigador, sería el segundo investigador de los chinelos, preguntó en 1933 a los hablantes de Tepoztlán qué significaba chinelo, nadie le dijo movimiento de caderas, le dijeron que chinelo significaba disfrazado. Y en Tepoztlán la gente hablaba náhuatl. Hay más casos. Los zapadores de Huejotzingo, Puebla. El carnaval de Huejotzingo, Puebla ofrece un paralelo muy útil para entender cómo se transforman las tradiciones carnavalescas en México. Los zapadores de Huejotzingo usan disfraces con grandes sombreros y máscaras con barba, acompañados con banda de viento, parecido notable a los chinelos de Morelos. La tradición local vincula el carnaval de Huejotzingo con la batalla del 5 de mayo de 1862, pero hay documentos que comprueban que el carnaval de Huejotzingo es mucho más antiguo. En sus orígenes representaba la batalla de Moros y 12 pares de Francia. Después de la independencia, ese discurso colonial fue sustituido por uno nacionalista. La batalla contra los franceses de 1862 pasó a ser el nuevo marco narrativo. Incluso hoy, en el carnaval de Huejotzingo hay un batallón llamado de los turcos, reminiscencia directa de la antigua danza de moros y turcos. Ese es un proceso análogo al que probablemente ocurrió en Morelos. Una tradición carnavalesca más antigua se transformó, adquirió nuevos elementos y un nuevo nombre.
debido al patrón que hubo, que les digo, un patrón de sustitución de las morismas por tradiciones más acordes con el espíritu nacionalista post-independencia que se repite en varias regiones de México. Bueno, el texto es muy amplio, pero vamos a buscar las conclusiones ya. Después de haber revisado la evidencia, llegamos a las siguientes conclusiones. Ya vamos con los 40 minutos. Bueno, el chinelo surgió aproximadamente entre 1895 y 1909, probablemente en Tlayacapan, Morelos. No existe ningún documento del periodo colonial ni del siglo XIX que mencione a los chinelos. Quien afirme lo contrario, o sea, quien afirme que los chinelos son de la época colonial, tiene la obligación de mostrar ese documento. Tiene la obligación de decir, aquí tengo un documento que digo que los chinelos vienen de la época colonial. Bueno, el chinelo no es una burla específica de los españoles. Surgió décadas después de la independencia, ya dijimos, 88 años después, por lo menos, o más o menos, o sea, casi 100 años después surgieron los chinelos después de la independencia. Aparte, el disfraz no se parece al vestuario español. Bueno, el chinelo no es un huehuenche, son tradiciones distintas en estructura, nombre y función teatral. La palabra chinelo significa disfrazado, según el testimonio registrado por Francisco Domínguez en Tepoztlán en 1933. Bueno, esas son algunas conclusiones que tenemos con certeza. Ahora, conclusiones con probabilidad alta. El nombre de chinelo deriva de Polichinela, personaje de la comedia del arte italiana, cuya versión hispanizada circulaba en México en el siglo XIX, antes de los chinelos. Esta hipótesis cuenta con respaldo académico, porque como mencioné, algunos investigadores fueron a Tlayacapan en 1986 y ya empezaron a ver que había un vínculo entre los chinelos y la comedia del arte. El falsete de los chinelos de Tlayacapan es un rasgo heredado de Pulcinella, cuya voz aguda también es característica de... O sea, Pulcinella o Polichinelo habla con voz aguda en la comedia del arte. Los chinelos más antiguos de Morelos, los de Tlayacapan, hablan con voz aguda, también con falsete. ¿Coincidencia? Bueno, continuamos. La máscara barbada del Polichinelo combina rasgos de Polichinela, espíritu burlón, nombre, voz y Pantalone. Pantalone sí tiene una barba larga. También Pantalone es compañero de Pulcinella en el carnaval de la comedia del arte de Napolitano. Bueno, alguna hipótesis de complementaria no excluyente. El aspecto visual del disfraz, máscara barbada, sombrero alto, capa, terciopelo, pudo haber sido influenciado por los disfraces de los moros turcos de las danzas coloniales, que eran el referente visual más cercano de lo exótico oriental en la región. O sea, en esta región había danzas de moros y cristianos, de hecho fue lo más popular, de hecho fue una política de Estado, por decirlo así. En la época colonial, para evangelizar a la población, se hacían obras de teatro, entre ellos la de la danza de los moros y cristianos, para que la gente se aprendiera la Biblia y los pasajes bíblicos y todo lo demás. Bueno, entonces, ¿qué más? En definitiva, el chinelo no es una copia es una creación morelense el chinelo. No es simplemente una copia de Pulcinella, es una reinvención completamente local, con música de banda, brincos propios y espíritu festivo que ya no recuerda casi nada al original napolitano. Tomó influencias externas y las transformó en un símbolo de identidad regional. Eso es precisamente lo que lo hace extraordinario. Los chinelos es una prueba de cómo la creatividad popular transforma influencias extranjeras en símbolos locales. Un morelense que al mirar al polichinelo europeo inventó una tradición única, alegre y completamente nuestra. O sea, los chinelos son nuestros, es un invento de Morelos. Pero, como mencioné, es una prueba de cómo la creatividad popular de los pobladores de Tlayacapan, de los pobladores de esa región, de los pobladores morelenses, de los pobladores de México, transformaron influencias extranjeras en símbolos locales. Un morelense que al mirar al polichinelo europeo inventó una tradición única, alegre y completamente nuestra. Bueno, mencionamos, aquí son las fuentes, son muchas fuentes. Y, bueno, ya tenemos más información aquí. Bueno, ya creo que ya es todo, pero, pues, resumiendo, para ya no alargar más el video, durante décadas se ha repetido que el chinelo nació para burlarse a los españoles. Esta versión es cómoda, fácil de creer y muy mexicana, pero no tiene ningún documento que lo respalde. El primer documento escrito con la palabra chinelo es de 1909 de Tolapa, Morelos. Puede haber otros documentos más antiguos por esos años. Para esa fecha, los españoles llevaban casi 88 años fuera de México. Si alguien quisiera burlarse de ellos, lo hubiera hecho en el siglo XIX, o lo hubiera hecho en la época colonial, no a principios del siglo XX.
Además, el disfraz chinelo no se parece a ningún vestuario español de ninguna época. Los españoles no usaban túnicas bordadas. Bueno, eso ya lo mencionamos, creo. ¿Qué clase de burla sería con un disfraz que no se parece al burlado? Lo que mencionamos es también de 1933, el investigador folclórico Francisco Domínguez fue a Tepoztlán, le preguntó a un navaparlante qué significaba la palabra chinelo. La respuesta fue sineloque, disfrazado. No dijo movimiento de cadera, dijo disfrazado. Y hay que recordar que en Tepoztlán el 60% de la población hablaba náhuatl. Sí, chinelo significaba movimiento de caderas, como se empezó a decir hasta 1960, esa persona lo habría dicho. O sea, lo habrían dicho los de Tepoztlán, hablaban náhuatl, eran completamente nahuaparlantes. El movimiento de caderas para decir chinelo surgió décadas después que ya existían los chinelos. No hay evidencia documental antigua de eso. Además, el baile de los chinelos no se limita a las caderas, incluye hombros, brazos y saltos. ¿De dónde viene el chinelo entonces? Si no es una burla a los españoles, ni viene de la palabra chineloa, movimiento de caderas, ¿de dónde viene? Nuestra hipótesis es que el chinelo es una invención morelense a finales del siglo XIX o principios del siglo XX, o sea, por el año 1900, inspirada en el personaje europeo Pulcinella o Polichinelo, del bufón del carnaval napolitano. ¿Quién es Pulcinella? Pulcinella es el personaje más famoso del carnaval de Nápoles, Italia. Surgió en el siglo XVI como parte de la comedia del arte. Sus rasgos principales son disfraz llamativo y estrafalario, voz aguda y chillona, espíritu burlón, se ríen los poderosos, actúa en el carnaval antes de Cuaresma. Este personaje viajó por todo el mundo. O sea, Pulcinella se dispersó, no nomás llegó a México, llegó a todo el mundo. Pulcinella, en su variante españolizada, Polichinelo. En Francia le llamaron Polichinelle o Polichinelle, no sé cómo se pronuncia Polichinelle en francés. Yo creo que Polichinelle, Polichinelle, me imagino. En España Polichinelo, en Inglaterra Punch and Jadi. Bueno, se dispersó por todo el mundo y al llegar en Morelos se convirtió en chinelo. La coincidencia en fechas: en Nápoles, Pulcinella actúa en el martes de carnaval y antes, o sea, antes del miércoles de ceniza, antes de las ferias de Cuaresma. Y en Morelos también. Originalmente los chinelos bailaban en la misma fecha. O sea, mientras en Morelos están bailando los chinelos, en Nápoles, en la región napolitana, están actuando las polichinelas. Sorprendente, es antes del carnaval. Lo interesante es que aquí en Morelos, como somos muy festivos, eso ya viene de la época prehispánica, pues ya hay chinelos todo el año. O sea, ya nomás es antes del carnaval, es todo el año. Acá porque el espíritu festivo es parte de la identidad de los mexicanos de la región. Ajá. El argumento más fuerte, bueno, sería el falsete, que los chinelos más antiguos de Tlayacapan hablan, los chinelos de Tlayacapan, donde probablemente nació el chinelo, hablan con voz de falsete y tono agudo, exactamente igual como Pulcinella, cuya voz chillona es uno de los rasgos más definitorios. Eso, pues, es otra coincidencia más, que vincula al Pulcinelo del carnaval napolitano con el chinelo del carnaval morelense. Otra coincidencia que ya mencionamos es la bandera de Tlayacapan, la bandera más antigua. Representa a un Pierrot y Colomina. ¿Y quiénes son Pierrot y Colomina? Pues son compañeros que aparecen en la comedia del arte junto con Pulcinella en el carnaval napolitano. O sea, esa es otra evidencia más. ¿Qué más? Actualmente, como ya mencioné, en Acerra, provincia de Nápoles, siguen allá actuando las polichinelas, la Pulcinella, que bueno, y aquí el chinelo, ¿no? En Morelos. Bueno, en el siglo XIX, cuando probablemente surgió el chinelo, a finales del siglo XIX, pues ya había compañías teatrales italianas y españolas actuando regularmente en México. El personaje de Don Cristóbal Polichinella era tan conocido en España que ya aparece mencionado en documentos oficiales en el siglo XVIII. Esta cultura llegó a México, a los Altos de Morelos, y alguien la vio, la admiró y la transformó, ¿no? Llegó ahí, en esa zona del Tlayacapan. ¿Qué hizo el morelense con Pulcinella? La reinventó completamente, le puso música de banda, le enseñó a brincar, le bordó túnicas con imágenes propias, le puso un sombrero monumental y en Tlayacapan le conservó el falsete como huella de su origen. Ya no se parece en nada, casi nada, el chinelo al Pulcinella del carnaval napolitano. Entonces, como mencionamos, un morelense tomó una influencia extranjera y la transformó en un símbolo de identidad regional que hoy es emblema de Morelos. Bueno,
Esta hipótesis se basa en evidencia documental. Si alguien tiene un documento, manuscrito o crónica anterior a 1900 que menciona a los chinelos, que lo muestre. Bueno, esto ya. Bueno. Principalmente que si alguien tiene uno de la época colonial, pero ya lo mencionamos. Si alguien tiene de la época colonial, pues sería bueno que lo mostrara. Vamos a ver. Y otra cosa que es muy importante mencionar, y ya con esta terminamos el video porque nos tardamos mucho, ya vamos por 1 hora. El cazador de Tlayacapan, que actúa en el convite. En Tlayacapan hay un personaje que es el cazador, que es jorobado, panzón y cojea al caminar, carga iguanas, zorros, culebras disecadas. Estos 3 rasgos, la joroba, la panza y la cojera, son exactamente los rasgos físicos de Pulcinella en la comedia del arte italiana. Y el convite no solo tiene al cazador, también tiene al doctor que da inyecciones falsas, al sacerdote que bendice con agua sucia, al político ridiculizado. Todos son poderosos que el pueblo humilla y burla. Esto es Pulcinella, esto es la comedia del arte desde el siglo XVI en Nápoles. Los chinelos no son una burla a los españoles en particular, son una versión morelense de algo mucho más antiguo y universal. Es el derecho del pueblo a reírse de quien manda, sea español, sea médico, sea cura o sea presidente municipal. Creemos que nuestra hipótesis está muy sólida. Tenemos bastantes argumentos distintos apuntando en la misma dirección: el nombre, el facete, las banderas, las fechas, el respaldo de otros investigadores, y ahora el cazador jorobado de Tlayacapan. Son muchas, bueno, pero nos falta algo, y con esto cerramos. Nos falta el canal de llegada. Necesitamos un periódico, cartel o referencia que muestre que alguien de la región vio actuar a un polichinelo antes de 1905 en Tlayacapan o en esa región. Si algún día lo encontramos, pues creemos que cerramos el debate de manera definitiva. Mientras tanto, pues esta es nuestra hipótesis, es la hipótesis más documentada de todas las demás hipótesis, de las 3 hipótesis que mencionamos, pero nos falta eso, ¿no? Lo único que nos falta es el canal de llegada. ¿Cuándo llegaron los polichinelos a Tlayacapan? Nos falta, que puede ser algún periódico, algún cartel o alguna referencia que lo mencione, ¿no? Que actuaron los polichinelos en Tlayacapan y de ahí se inspiraron los pobladores locales para la invención del chinelo. Bueno, continuamos rescatando la historia de Morelos y de la región. Continuamos rescatando la historia de México y de la región.